Buenos días, el día de hoy les vamos a hablar sobre los distintos temas vistos a lo largo del cuatrimestre en la materia de epistemología. Somos el equipo 6, integrado por Bárbara Azucena, Samuel Alejandro, Marisol, Fidel Obed y Ociel Esparza. Ciencia. Existen diferentes tipos de saber. Saber dónde queda la tienda más cercana de tu casa es conocimiento empírico, por ejemplo. Un remedio de hierbas para la tos es conocimiento tradicional, pero a la hora de distinguir aquello que es verdadero, sin importar las circunstancias o creencias de cada quien, hay un tipo de conocimiento especial, el conocimiento científico. El método científico se vuelve importante en el siglo XVII gracias a gente como el gran Isaac Newton, que por cierto en esa época no se llamaban científicos, sino filósofos naturales. El término científico se empezó a usar hasta el siglo XIX, término que fue acuñado por William Hewell, historiador de la ciencia. A lo largo de la historia han existido personajes que han hecho aportaciones para consolidar la ciencia como la conocemos hoy en día. En la Edad Antigua, Aristóteles e Hipatia ya proponían investigaciones sobre el mundo natural. En la Edad Media, Alhazen y Roger Bacon proponen que para lograr un conocimiento veraz hay que basarse en la evidencia, no en libros antiguos. En el Renacimiento, Galileo tuvo muchos problemas porque las afirmaciones que hacía basadas en observaciones y en las matemáticas contradecían las creencias imperantes. Objeto, método y estructura del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es el acto consciente e intencional para aprender las cualidades del objeto y, primariamente, es referido al sujeto, el quien conoce por lo que es, también a la cosa que es objeto, el que se conoce. Su desarrollo ha sido acorde con la evolución del pensamiento humano. El método es una forma organizada y sistemática de poder alcanzar un determinado objetivo. Puede aplicarse a distintas áreas de estudio, mucho como las ciencias naturales, sociales o las matemáticas. El método se entiende entonces como una serie de pasos que se deben seguir para cumplir un objetivo. El proceso de construcción de un objeto de estudio integra experiencias, motivaciones y desarrollos epistemológicos, los cuales se encarna el investigador como partícipe de las preocupaciones de intereses propios del campo del estudio y de su comunicación académica en el cual se encuentra escrito. La función de la filosofía consiste en comprender la concepción del mundo, integrar los restantes saberes del hombre, las ciencias naturales, matemáticas y sociales. La ciencia cotidiana a la que se debe resaltar es que la filosofía es el núcleo teórico de la concepción del mundo. Y para finalizar, el supuesto de esta perspectiva, conocida como conocimiento compartida e instrucción social del conocimiento, es que en el lenguaje se vinculan realidades ideológicas, mundos, pensamientos, y es con lenguaje en comunicación con lo que construimos el conocimiento en el salón de clases. Hola, ¿qué tal? Les voy a hablar del tema enfoques en relación con la posibilidad del conocimiento. Este tema abarca 4 subtemas, los voy a hablar para que lo entiendan de una forma más breve y explicada para que puedan comprender más rápido este tema. Los 4 subtemas son racionalismo, empirismo, intelectualismo y apriorismo. A continuación les voy a hacer una explicación de cada tema de una forma en la que ustedes la comprenden. Bien, el siguiente subtema del que les quiero hablar es el racionalismo. ¿Qué es el racionalismo? Es una corriente filosófica que acentúa el papel de la razón de la adquisición del conocimiento. Este contrasta con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia, sobre todo el sentido de la percepción.
Hay tres caminos del racionalismo, que son deducción, ideas innatas y la razón. La deducción es la aplicación de principios concretos para extraer una conclusión. Las ideas innatas es el concepto del que nacemos con verdades fundamentadas o experiencias que tenemos de otras vidas. La razón se utiliza a la lógica para determinar una conclusión, pudiendo valerse de varios métodos para eso. Ejemplos: por ejemplo, la caminata de un perro se debe a que tiene esqueleto. El esqueleto de un perro le sirve para caminar o para poderse estar de pie. O por ejemplo, el día y la noche. Cuando se observa la alternación entre día y noche, este fenómeno se explica por el movimiento de la Tierra. Bueno, ahora el siguiente tema es empirismo. El empirismo es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia, especialmente la percepción sensorial, en la formación de ideas y adquisición del conocimiento sobre la noción de ideas innatas. La experiencia es la base del conocimiento, no solo es en su origen, sino también en su contenido. El filósofo es David Hume. En pocas palabras, el empirismo habla más sobre la experiencia que nosotros vivimos, las cosas que vivimos que nos llenan de conocimiento. Por ejemplo, el fuego. Sabemos de su luz y sabemos de su calor, pero no sabemos que quema hasta que metemos la mano. Así que la próxima vez que volvamos a meter la mano en fuego, nos va a quemar. Nosotros ya lo sabemos. Otro ejemplo es el queso. El queso, sabemos su textura y su color, pero no su sabor. Así que lo probamos y después, la próxima vez que volvamos a probar queso, ya sabremos su sabor. Ahora pasaremos al siguiente tema, que es intelectualismo. ¿Qué es el intelectualismo? El intelectualismo es la corriente filosófica en donde afirma que el conocimiento se basa en la experiencia, el pensamiento y la razón. Existen varios tipos de intelectualismo, como son el metafísico, psicológico, tecnológico y ético. Tiene varias características. La mayéutica como método para alcanzar la verdad. Las malas acciones se deben a la ignorancia, porque aquel que conoce bien es virtuoso. Es posible enseñar la virtud a los seres humanos. La libertad verdadera implica el control. Sus principales representantes son Aristóteles, Sócrates y Tomás de Aquino. Un ejemplo claro de intelectualismo es, por ejemplo, si yo expongo un tema y lo explico, lo expreso en el salón de clases, pero tuve un error que el profesor me señala. Yo lo tomo lo tomo muy mal, me molesta, pero al final de cuentas tengo que aceptar que yo no estudié muy bien ese tema y por eso me salió mala exposición. Quiero cerrar con el subtema del apriorismo. El apriorismo es el método o doctrina que recurre como sistema al razonamiento a priori. El razonamiento a priori que se usa para referir a aquello que se realiza antes de estudiar o considerar el asunto en cuestión. Para la filosofía, a priori implica ir por la causa del efecto. Sus características es que es una postura mediadora entre el racionalismo y el empirismo. Es opuesto al intelectualismo. Sostiene que el conocimiento nace de principios que son autoevidentes e independientes de la experiencia. Un ejemplo claro de esto sería que los triángulos tienen 3 lados y 3 ángulos. Un filósofo sabe de filosofía. Un estadounidense habla inglés. Un bebé no puede hablar o ningún casado es soltero. Sus principales representantes del apriorismo serían Platón, Euclides, Gottfried Leibniz, David Hume y Immanuel Kant. Con esto quiero cerrar apriorismo y los temas de las posturas filosóficas en relación con la esencia del conocimiento. Una de esas posturas es el objetivismo. Esta postura da primicia a la relación entre el sujeto y el objeto. Se centra en el mundo exterior. Dice que la realidad es observable. Esto significa que cada objeto es lo que muestra ser. Ejemplo: las leyes de la naturaleza son objetivas, ya que son verdades absolutas. Es decir, si yo veo un árbol, lo puedo ver como mueble, tablas o madera, pero sigue siendo un árbol y no cambia sus características. Sin embargo, el subjetivismo, siempre va a ser una variable. Es imposible que trascienda a una verdad absoluta y universal. Ejemplo: ambos alumnos sacaron la misma calificación.
pero cada quien lo ve de una manera diferente. Otra postura filosófica es el realismo. El realismo es una doctrina filosófica que manifiesta que los objetos comunes percibidos por los sentidos, objetos que podemos ver, podemos escuchar, oler, inclusive probar, tienen existencia independiente del propio ser. Es decir, si esta persona deja de existir, la plancha seguirá existiendo. Tiene una existencia independiente del ser. Dentro del realismo encontramos diferentes tipos de realismo: el ingenuo, el natural y el crítico. Ingenuo no realiza ninguna reflexión sobre sí, solamente con el hecho de ver la plancha da por entendido la existencia de ello. El natural, evalúa las características que tiene este objeto para darle el nombre como plancha o para darle alguna identidad. El crítico, evalúa las cualidades que hacen diferente el objeto de una misma clasificación. Es decir, si yo tengo a un lado una plancha de vapor o plancha inalámbrica, ambas son planchas, pero tienen diferentes cualidades que los hacen ser diferentes. Otra postura es el idealismo. El idealismo es una doctrina filosófica que afirma que el sujeto es el punto de partida de todo conocimiento. No nos adecuamos a los objetos, sino que los objetos se adecúan a las ideas que tenemos de ellas.